la salud para poder adorarle en espíritu y en verdad y también escuchar su santa palabra por unos cuantos minutos. Y tenemos aquí, ¿verdad?, el título del mensaje, Sueños Rotos. Y vamos a leer Proverbios capítulo 13, versículo 12, y nos dice así la palabra de Dios. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Proverbios capítulo 13, versículo 12. Muy bien, a manera de introducción, nos dice la palabra de Dios que todos tenemos sueños rotos. Todos tenemos sueños, aún desde niños. Y decimos, cuando sea grande yo seré esto o seré aquello. Cuando ya somos adultos, jóvenes, emprendemos la realidad de la vida. Pero muchas veces no alcanzamos lo que nos propusimos y nuestros sueños quedan rotos. ¿Qué pasa para algunas personas? Dice que algunos ante estas circunstancias adversas toman el camino de la frustración, o sea que quedan frustrados porque no alcanzaron, ¿verdad?, su sueño, le fue mal en su matrimonio, le fue mal en un negocio, le fue mal en la carrera, y entonces se quedan frustrados. Toman el camino de la frustración y se hunden en el alcoholismo, en las drogas, en la inmoralidad sexual, y algunos se deprimen y se suicidan. Pero ¿por qué el ser humano tiene que fracasar ante la adversidad de la vida? Bueno, la respuesta es porque no ponen en Dios su confianza. Es decir, no está puesta su seguridad, su confianza en el Señor ante los problemas, las adversidades, los fracasos y las situaciones que vienen en la vida. Nosotros tenemos que poner en Dios nuestra confianza cuando los sueños se nos rompen, porque Él ha dicho, es decir, Dios nos ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La confianza en Dios nos da paz y seguridad y tranquilidad interna para no caer en la depresión, sino en un estado de bienestar espiritual. Como dijo el salmista, Él me sacó del abismo y del lodo tenebroso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Tenemos que depender en Dios en todo tiempo, para que cuando llegue el día malo, ¿verdad?, pongamos la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando los sueños sean rotos, debe de ser una oportunidad para crecer, como dijo el apóstol Pedro. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Miramos pues que nuestra fe debe ser probada, así como el oro, siendo un metal perecedero, se prueba con fuego. Y dice que cuando venga el Señor, ¿verdad?, sea hallada en gloria, honra y alabanza cuando Él sea manifestado. Debemos tener una fe viva y verdadera como la tuvieron los héroes en la fe. Y vamos a estar analizando todo el capítulo 11 a los hebreos. Y miramos aquí, ¿verdad?, cómo los héroes de la fe triunfaron porque ellos tuvieron esa confianza, esa seguridad en el Dios vivo y verdadero. Miremos en Hebreos capítulo 11, versículo 4, y ahí nos dice lo siguiente.
dice, por la fe ofreció a Dios Abel más excelente sacrificio que Caín, por lo que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Miramos pues que Abel tuvo fe, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Él oyó a Dios, que había instruido a sus padres acerca de qué tipo de sacrificio le agradaba, y él ofreció un cordero de lo más gordo de su manada, un sacrificio cruento, el cual le agradó a Dios, y tuvo testimonio, verdad, de haberlo agradado, y aún muerto sus ofrendas hablan por él. Miramos también en el versículo 5 a Enoc. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nos dice la Escritura que Enoc caminó con Dios, y por eso, ¿verdad? Dios lo traspuso y dio testimonio de haber agradado al Señor. Pero nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 6, lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos que tener esa fe, esa seguridad, esa confianza, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Él les da el premio, y esto es buscarlo por medio del Evangelio, por medio de la revelación de la palabra, ¿verdad? Y no hay otro Evangelio, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? A los Gálatas. Les dice, estoy maravillado, Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún nosotros, o un ángel del cielo, si os anunciare un evangelio diferente, sea anatema. Entonces nosotros tenemos que buscarlo por medio del evangelio del Señor Jesucristo, y el evangelio es la buena nueva de salvación, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que fue resucitado el tercer día y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y esa es nuestra fe y confianza en Él. Debemos de creer, pero también debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Como dice la Escritura en Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien dado fe a todos por haberle levantado de los muertos. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de tener esa confianza en Dios, esa seguridad y seguirle, así como lo hizo Noé, ¿verdad? Que tuvo esa fe contra toda evidencia. Miramos en Hebreos capítulo 11, versículo 7, que dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miramos pues que Noé, ¿verdad? No llovía, subía un vapor, ¿verdad? Que regaba todas las plantas y toda la tierra. Pero cuando Dios le dijo que iba a destruir el mundo por medio de un diluvio y que preparara un arca de madera de gofer, él con temor creyó lo que Dios le dijo y él preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y dice que condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de tener esa fe
esa seguridad y esa confianza en Dios para no desesperarnos en los días malos, sino que tener, ¿verdad?, la seguridad que Él nos dará la salida a todas nuestras dificultades, a todos nuestros problemas, a todas las angustias. Tenemos el ejemplo de Abraham. Miremos aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, y nos dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y sigue diciendo hasta el 10, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac, Jacob, herederos de la misma promesa. Miramos que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Y él le obedeció y salió sin saber a dónde iba, porque tenía confianza en el Señor. También continúa diciendo de esa fe que demostró esa seguridad y no se frustró, ¿verdad? Diciendo: voy a dejar aquí mi tierra, voy a dejar todas mis cosas, mi familia, de esto, lo otro, sino que le obedeció al Señor y marchó aún sin saber a dónde iba. Miramos en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, lo que nos está diciendo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac será llamada descendencia. Miramos pues que Dios le había dicho, ¿verdad?, que iba a tener un hijo, y cuando él lo tuvo, mejor dicho, su esposa, ¿verdad?, pero cuando nació su hijo, Dios le dijo que se lo ofreciera en sacrificio, y él no se frustró. Ahí, aunque su sueño estaba roto, él no se desesperó, sino que cumplió, ¿verdad?, la voluntad de Dios, y en su corazón lo dio por hecho, entregarlo en sacrificio, porque tenía confianza en Dios, que era poderoso aún para resucitarlo de los muertos. Miramos lo que sigue diciendo. Dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Miramos entonces que él tuvo esa fe, esa confianza y esa seguridad completamente en el Señor, y no se frustró, sino que obedeció, porque creyó, ¿verdad?, que Dios es poderoso para aún levantarlo de entre los muertos, donde en sentido figurado lo volvió a recibir. Miramos también a Sara en Hebreos capítulo 11, versículo 11, que nos dice lo siguiente. Dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Miramos pues que ahí tenemos a Sara, que era estéril y aún estaba ya ella mayor. Sin embargo, ella confió en el Señor, que era fiel, que le había prometido, y recibió fuerza para concebir y dar a luz, porque confió en la palabra de Dios. Conforme nos dice la Escritura, que a la fe conforme a la fe murieron todos estos. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16, y nos continúa diciendo la palabra de Dios así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, que si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, tiempo tenían de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, porque Dios, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos, ¿verdad?, Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Y qué más podemos continuar diciendo de todos estos héroes de la fe que tuvieron esa confianza, esa seguridad, ¿verdad?, en medio de las tribulaciones,
de los problemas, de las angustias de la vida. Miramos también a Jacob en Hebreos capítulo 11, versículo 21, y nos está diciendo lo siguiente: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Tenemos también a José en el versículo 22, nos dice lo siguiente: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y ahora tenemos también a Moisés, y dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 23 al versículo 28, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y continúa diciendo: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruya a los primogénitos no los tocase a ellos. Miramos entonces, ¿verdad?, que Moisés, ya hecho grande, rehusó, ¿verdad?, llamarse hijo de la hija de Faraón, y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque él tenía la mirada puesta en el galardón. También nos dicen que por la fe pasaron el Mar Rojo. Hebreos capítulo 11, versículo 29, nos está diciendo de la siguiente manera: por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Miramos pues que tenían a la espalda el ejército de Faraón, al frente estaba el mar, pero vino, ¿verdad?, Dios y le habló por medio de Moisés que levantara la vara y el Mar Rojo se abrió. Pues entonces miramos que allí dice que por la fe, porque supieron que Dios era poderoso para librarlos y socorrerlos del ejército de Faraón y del mismo mar, y pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y intentando hacer los egipcios lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. También el 31 nos está hablando de Rahab. Hebreos 11, 31 dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Es decir, el tiempo faltaría para mencionar todos aquellos que confiaron y pusieron su confianza en el Dios vivo y verdadero. Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 40. Y dice así: ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, además de esto prisiones y cárcel. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra.
Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Entonces nosotros podemos mirar ahí cómo todas estas personas sufrieron, anduvieron errantes por las cuevas, por los desiertos, pero ellos confiaron plenamente en el Señor, que era poderoso para sostenerlos en medio de las dificultades. Entonces, hermanos, cuando los sueños sean rotos, debemos de crecer y madurar en las virtudes cristianas. Vamos a mirar segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 6. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista, dice, muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Miramos entonces, hermanos, que debemos de crecer en las virtudes cristianas, ¿verdad? Cuando tenemos las frustraciones, los sueños rotos, las desesperaciones, porque de esa manera nos fortalecemos para poder seguir adelante y luchar. Y tenemos que añadirle a nuestra fe virtud, es decir, las virtudes espirituales, como el amor, el gozo, el fruto del Espíritu, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. A la virtud, conocimiento. Nos dice, creced en la gracia, creced en el conocimiento. Porque cuando nosotros tenemos conocimiento, estamos fortalecidos, podemos, ¿verdad?, conocer las verdades más profundas de la palabra de Dios, podemos conducir a otros al camino, podemos defender la sana doctrina y podemos así nosotros poder servir de una manera más eficaz en el reino de los cielos. Pero al conocimiento tenemos que ponerle dominio propio. El dominio propio es autocontrol. No debemos dejarnos arrastrar por las pasiones de la carne, sino que debemos controlarnos, ¿verdad?, por medio del dominio propio. Los malvados deseos que vienen por medio de la mente, nosotros debemos de controlarlos. Y las pasiones, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, pleitos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dicen los cuales os digo que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y al dominio propio tenemos que añadirle paciencia. Paciencia quiere decir soportar, ¿verdad?, bajo la carga, las dificultades, los problemas, las adversidades, confiando que Dios es poderoso para sacarnos de todas estas cosas. Y a la piedad, afecto fraternal, es decir, amarnos como hermanos, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pero el afecto fraternal tenemos que ponerle el amor para que así nosotros estemos completamente completos y fortalecidos. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 13, donde nos está hablando el apóstol Pablo acerca del amor de Dios en nuestras vidas, las características especiales que tiene para que nosotros procuremos desarrollarnos y crecer en el amor de Dios. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante,
y nos dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, hermanos, si nosotros vamos creciendo y desarrollándonos en las virtudes cristianas y somos fortalecidos en el amor, nada nos va a frustrar. No vamos a apartarnos del camino del Señor, sino que vamos a seguir firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque el trabajo en Él no es en vano. Y dice también que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento del Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas, tiene, dice, la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados. Vamos a hacer una pequeña conclusión de lo que hemos hablado. Dice, cuando nuestros sueños sean rotos, debemos poner toda nuestra confianza en Dios, porque Él nunca nos va a abandonar. La confianza en Dios nos da paz y seguridad para no caer en la desesperación. Tenemos que depender en Dios en todo momento para que cuando llegue el día malo, entonces poner la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y finalizando con un texto bíblico, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis tentados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que tenemos que poner la mirada en Jesús, tenemos que confiar en Él, tenemos que tener fe, conducirnos como los héroes de la fe, teniendo la mirada fija en el galardón y siendo fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Gracias. Damos a Dios y a nuestro hermano Luis porque nos ha traído ese mensaje de la palabra. Ese mensaje que nos alienta, que nos da esperanza. La esperanza que en un momento perdieron los apóstoles, los discípulos. ¿Qué pasó cuando Jesús fue prendido? ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús lo agarraron, lo traicionaron y se lo llevaron? Prendieron al pastor, dice la palabra, y las ovejas fueron descarriadas. ¿Cómo se sintieron todos esos discípulos en esa noche oscura? ¿Cómo se sintieron cuando veían al Mesías, al Rey, la esperanza de Israel? Todos los sueños que ellos tenían lo habían depositado en aquel Mesías y ahora lo miraban colgado en un madero. Ahí estaba. Hasta aquí llegamos, dice. ¿Dónde están las profecías? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Señor?
Y ahí estaba el Señor Jesús colgado en un madero, en una cruz, derramando su sangre, gota por gota. Dice la palabra que solamente Juan estaba al pie de la cruz, los demás estaban lejos. ¿Por qué estaban lejos? Porque sus sueños se habían roto. Todos sus sueños se fueron. Y entonces ellos no tenían esperanza. Luego, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Murió. Murió por cada uno de nosotros en aquella cruz. Los soldados, uno de ellos le enterró una lanza en el costado, salió sangre y agua. Está muerto. Los demás les tuvieron que golpear sus huesos para que no pudieran respirar porque estaban colgados. Entonces, cuando uno estaba colgado en la cruz, tenía que empujarse de los pies para poder respirar. Les quiebran los huesos de las piernas a ellos para que ya no pudieran respirar y morir eventualmente asfixiados. Pero Jesús ya estaba muerto. Jesús ya estaba muerto. Lo descuelgan y lo sepultan. Luego se hizo el día sábado. Ese día sábado fue el día más largo de todos los días para los discípulos. Sus sueños estaban rotos. Sus sueños estaban muertos. Imagínense el sábado luego de la muerte de Cristo. Qué sábado más largo, ¿verdad? Para nosotros el sábado pasa rápido, pero para los apóstoles, para los discípulos, ese fue el día más largo que tuvieron, el sábado más largo que tuvieron. Y allí, guardando el día de reposo, sin hacer ningún trabajo, cayeron en desánimo, en depresión, en tristeza, porque su maestro estaba muerto. Su maestro estaba sepultado. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió, amados hermanos? El primer día de la semana. ¿Qué sucedió de mañanita el domingo? Dígame. Resucitó, así es. El Señor ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es. Y por eso estamos celebrando, amados hermanos. Por eso estamos regocijados, porque Cristo no solo murió, sino también resucitó. Y ahora nos da esperanza. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con los discípulos? Sus sueños se estaban resucitando. Los sueños se estaban volviendo. Algunos se habían ido a pescar. Cuando uno cae en una frustración, en un desánimo, normalmente vuelve a hacer lo que antes hacía. Bueno, volvamos a pescar. Se iban al río a pescar. Pero el Señor resucitó. Y luego en un momento el Señor aparece y todos estaban, ¿quién es este? ¿Quién es este? Pero luego Simón Pedro se baja de la barca, llega y ve al Señor comiendo pescado asado. Mire qué chévere. Señor, le dice. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Me amas más que estos? Y ahora esas son las palabras que el Señor nos está diciendo aquí, en esta cena del Señor. ¿Me amas? Sí, Señor, te quiero. Apacienta mis corderos. Simón le dice, ¿me amas? Simón le dice, sí, te quiero. Apacienta mis corderos. El Señor ahora nos pregunta a cada uno de nosotros, luego de resucitar, ¿me amas? ¿Qué dice? Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en aquella cruz, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora Él nos pregunta a nosotros, mi vida di por ti, mi sangre derramé. ¿Y qué damos nosotros por Él? Ese canto, no sé si recuerdan ese canto que dice así. Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, te has dado tú por mí. Mi don de amor te he dado a ti, te entregas tú por mí. Más o menos va por ahí. Ahora el Señor nos dice, mi vida di por ti. Yo te he amado con amor eterno, dice el Señor.
¿Amamos a Dios? Amén. Por eso vamos a participar de la cena del Señor, anunciando la muerte y la resurrección del Señor. ¿Cuántos tienen listos los sagrados elementos? Amén. Todos con los sagrados elementos, y vamos a orar por cada uno de los elementos, recordando la última cena que tuvo el Señor con los discípulos. Mateo capítulo 26. Dice la palabra que en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a preparar la Pascua? De hecho, el primer día de la fiesta de los panes era domingo. Cuando usted lee Hechos 27, se da cuenta que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Y por eso estamos acá. Vamos a partir el pan. ¿Y qué es el pan? Primero en los Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Así que vamos a estar orando por este pan que por nosotros es partido. El cuerpo de Cristo, que por nosotros fue inmolado. ¿Sí o no? Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, porque entregaste a tu Hijo amado para salvarnos a nosotros. Te estamos rogando que digas este sagrado elemento como es el pan sin levadura, el pan que partimos, que es la comunión y la bendición del cuerpo de Cristo. Bendice este elemento, que podamos todos conmemorar, recordar, tener comunión con ese cuerpo y poderlo hacer dignamente, Señor. Bendice este pan, que es el cuerpo de Jesús, muerto, sepultado y resucitado al tercer día, para darnos ahora la esperanza de la vida eterna. Rogamos todo y te damos gracias por este pan, en el nombre de Jesucristo. Amén. Procedemos a comer el pan. Asimismo, continúa diciendo el apóstol Pablo a los Corintios: Jesús en la noche que fue entregado tomó también la copa y después de haber cenado, porque como él estaba celebrando la Pascua, en la Pascua judía se asaba el cordero. Entonces ellos comían cordero. Pero para nosotros la cena del Señor es sin cordero, porque ya nuestro cordero, nuestra Pascua, Cristo Jesús, fue inmolado. Amén. Ese es el cordero. Entonces el judío comía un cordero, pero nosotros estamos comiendo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Después de haber cenado, dice la palabra, tomó también la copa, diciendo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Beban de ella en memoria